Hola chicos, buenas noches. Ay, me torcí. ¿Cómo están? Bien, bien, Ira, ¿y Bien, tú? muy bien. Bien, gracias. Bueno, hoy vamos a hacer una indagación y vamos a ir a un poquito antes de 1950. Y vamos a ir con un hombre, discípulo de Tesla. Él trabajó con Tesla y cuando estaban haciendo este invento, Tesla le dijo, la humanidad no está lista para esto. Y no lo terminaron. A la muerte de Tesla, Otis T. Carr terminó con este invento. Este invento terminado permitía y permite viajar a grandes velocidades. Dobla la velocidad del espacio-tiempo. Consume el mecanismo, el magnetismo de la realidad del espacio-tiempo. Cuando Otis terminó el invento, quiero que vayan conectando con todo esto, contrató a un piloto de pruebas que se llama Ralph Ring. Él y su copiloto subieron a la nave, prendieron y se bajaron y le dijeron, el invento no sirvió. Y le dijo el hombre, ¿cómo no sirvió si ya fueron y vinieron? Lo interesante es que este invento de Tesla y de Otis T. Carr tiene la figura de lo que nos han vendido que son los ovnis. Nico, quiero que observes esta información, cómo es que les llegó a Otis T. Carr y a Tesla. Fede, quiero que observes por qué Tesla en su momento no quiso o no pudo o qué fue lo que pasó, por qué no lo terminó. Y Margarita, quiero que vayas a la parte más esotérica de lo que trae este invento. Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí, Yo encuentro el vestigio de esta información en el cerebro de Tesla, uh-huh. pero el cerebro de Tesla está como seccionado y esta parte de él está como metida por detrás de una estructura de su memoria. Es cuando él empieza como a trabajar que esta información empieza como a ser liberada en su cerebro como si fueran hormonas, pero viene de sus antepasados. Es como si corriera hacia atrás en la tecnología de su cerebro y, y veo como este invento hecho anteriormente en distribuciones del planeta en donde se había como creado la teletransportación. Hecho anteriormente. ¿En dónde? O sea, ¿dónde Tesla lo hizo antes y cómo accedió a esta información? Estuvo en el pasado, o sea, perdón. Fede. Bueno, primero veo una imagen muy parecida a la de Nico y es como si este sistema ya hubiese existido hace mucho tiempo, Uh-huh. pero él no lo terminó porque hay como una barrera que es como si él siente que los humanos se volverían psicóticos
al meterse en uno de esos aparatos de teletransportación o de viajes rápidos, porque es como un viaje que hace que el sistema del tiempo Ujú, sea con una elasticidad mucho más tensa, ¿no? ujú, Entonces, si por ejemplo yo estoy en este punto, es como estirar un elástico al máximo y hacer que ese elástico se suelte de golpe y ya llega al otro punto, el, 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 el vehículo. Pero como el humano en la Tierra en este momento no tiene el manejo del tiempo en relación a la psique, para él el humano se hubiese vuelto psicótico al subirse a uno de esos inventos, porque no entendería cómo se transforma un cuerpo en un espacio temporal reducido que en realidad es mucho más largo de lo que se vive, o sea, del momento en el que se vive. Y ahí tiene que ver mucho la relación con la teoría de la relatividad. ok. A ver, en esta forma en la que este hombre aparentemente fue y vino, quiero que vayas a este momento. Primero, nos digas cómo se ve, cómo se siente, porque lo que pasó fue que este piloto con su copiloto bajaron, tomaron tierra y cuando regresaron, que según ellos no habían ido a ningún lado, y entonces sacaron la piedra de su bolsillo, fue entonces cuando empezaron a recordar. Quiero que observes qué pasó ahí y quiero que eh, sí, veas y sientas. Margarita. Bueno, yo veo una primera imagen de la Tierra a lo lejos. Ella está cubierta por una capa blanca, pero de esa capa blanca hay está conectada a un cono. Es una especie de portal que tiene formas fragmentadas, segmentadas. ¿Qué pasa? La Tierra se mueve, se mueve, se mueve, pero este cono permanece estático en la Tierra. Lo que veo es que es un portal de acceso, pero también veo que esta estructura en forma de cono hace parte de la anatomía del cuerpo humano. Esto lo veo puntualmente, me conecté más con Tesla en este momento Ujú, y veo cómo ese cono hace parte de su anatomía y en esta anatomía lo que hace él es que él lee mucho y esa lectura le da como unas capacidades de entendimiento mayor que a otras personas del común. ujú. Ok. En esta forma, en cómo él conecta, es como si él conectara y baja la información. ¿Cómo es que baja esta información y cómo la va pudiendo hacer real en esta realidad? ¿Cuál es el proceso para poderla llegar a ser física y de algún momento funcional en esta vida y en esta tierra? Nico. Mira, Ajá. yo observo, como te mencionaba, que esto ya se había realizado, pero lo encuentro en su genética. Es como si al tocar sus genes tengo una imagen visual del planeta Tierra, pero todo se ve ligeramente menos alto, como si hubiera una capa de tierra en los continentes que aún no ha sido agregada. Ujú, Yo observo como estas edificaciones megalíticas que hay distribuidas alrededor de la Tierra y fueron utilizadas en frecuencia como energética para crear como círculos. Son como círculos que conectaban directamente con unas antenas que producían como un tipo de choque entre los electrones, algo que hacía que girara como la molécula de electricidad que se creaba y ahí después se fusionaba como con la molécula humana y se podían mover alrededor del planeta. No era como tampoco lo más sencillo de hacer, pero sí se podía hacer. ujú. Ok. En esta forma en la que, haz de cuenta, en ese sistema geométrico que fue haciendo, eh, que consume el magnetismo, es como si creara o como si fuera
una máquina de antigravitacional o de antigravidad. Observa en qué tiempos fue usado y por qué civilizaciones en la Tierra. Fede. Bueno, acá se produce un fenómeno que es muy parecido a lo que hacemos nosotros cuando viajamos para hacer una hipnosis a un lugar, a un punto temporal. Ujú, Lo que pasaba con este vehículo es que la aceleración era tan rápida que por ley de inercia el cuerpo quedaba fijo y era como si eso no se movía del lugar, pero en realidad estaba yendo tan rápido que parecía que no se movía. ujú, Y lo que pasaba ahí era que toda la parte sutil es como si que en el estirón ese del tiempo, ujú, hacía que toda una parte del ser se desprenda del cuerpo ujú, y que eso viaje como por delante. Entonces, cuando yo miro cómo se traduce ese viaje, es como si fueran miles de réplicas, así de una imagen que se va moviendo ujú, en una cámara estática y que aparecen todas las líneas así en transparencia, una tras de otra, y ellos viajan con parte de su fisicalidad, pero son muy pocas moléculas, em, es como si el cuerpo se desdoblara, hiciera un salto ujú, temporal y volviera, pero con partes nada más. Y ujú. eso era como el punto que Tesla decía que mentalmente sería muy traumático para Mm, algunas personas porque vivir en un tiempo futuro o en un tiempo distinto tan rápidamente no era una concepción natural para el humano de ahora ujú. y que sin embargo ahora, en este tiempo en el que estamos nosotros, es como si hay indicios de que ya comienzan a haber o sea, como más maduración y hay gente, por ejemplo, como nosotros con nuestro trabajo u otras personas que practican el desprendimiento de partes no físicas de su cuerpo y eso hace que sea mucho más aceptado ese viaje. Ok. Observa este viaje desde cuándo se está practicando en la Tierra de forma consciente, porque si este aparatejo inventado, o sea, ya probado en 1950, pero lo curioso es que a partir de 1950 fue cuando empezaron a ver las primeras naves extraterrestres en la Tierra. Es curioso, ¿no? Y esta tecnología está guardada por muchos gobiernos. ¿Cómo fue? ¿Quién empezó a utilizar esto? Y vamos a observar qué tanto es manipulación y esta parte que nosotros estamos observando hoy en día ya se planeó o no se planeó o qué fue lo que está pasando. Margarita. Yo veo que esta estructura energética de, digamos, de Tesla, del señor Otis y de muchos seres que tienen estas capacidades, empatan perfectamente con este portal cono. Ujú, Pero yo veo que estos personajes también vienen de otras latitudes del espacio, vienen muy lejos, pero vienen de diferentes caminos y este portal los atrae a ellos y cuando ellos entran, la percepción es ver que el movimiento energético de los cuerpos no es toroidal, sino es ondulante. ujú, Y es toda una capacidad diferente, mucho más sutil. Primero porque el cono también está ubicado en una parte sutil de la Tierra, una capa, es una parte como externa, muy lejana, que al estar esta capa blanca, te cuentas como una capa permeable. Entonces la sensación energética es muy diferente. Cuando se sienten esos movimientos ondulatorios, haz de cuenta, se siente el cuerpo tan sutil, ujú, se siente el cuerpo mucho más liviano y es un cuerpo que tiene una capacidad de viajar mucho más fácil. La sensación en el cuerpo también es muy diferente porque no se siente la densidad del cuerpo físico estando en un cuerpo físico, pero se siente sutil. Estos cuerpos tienen una capacidad de viajar en una forma
increíble donde pueden bajar información, pero es una información de unos puntos o de unos estados muy sutiles, muy, muy sutiles. Ok, tú dices que varias personas. Y hay una lista, por ejemplo, hay hombres que, por ejemplo, han inventado carros que se les puede poner en vez de gasolina o en vez de electricidad, agua. Hay personas que han descubierto la sanación de enfermedades em, por medio de vibraciones y por medio de frecuencias. Hay personas que han creado la forma de poder potabilizar el agua del mar y poder reciclarla. Y todas esas personas que han tenido grandes inventos han desaparecido. Observa si todas estas personas que vienen a generar pues grandes avances y desaparecen, ¿qué pasa con esa información que ya está ahí? Todos los planos no están, todos los planos desaparecen, todos mueren de forma drástica, el que no se avienta de una ventana, amaneció, se quemó el laboratorio, cosas muy drásticas. Observa esa información, si todos la comparten, cómo la bajan, cómo acceden a ella o de dónde vienen estas personas. Nico. ¿Me escuchas? Sí. Principalmente, Ira, yo observo civilizaciones previas a grandes catástrofes porque justamente este tipo de maquinaria está relacionada con eso. Ahorita te lo voy a mencionar. Pero encuentro las creadoras de las pirámides, que no se denominan a sí mismos egipcios, pero utilizan este tipo de tecnología para movilizar no solo la creación de las pirámides, también de sus templos. Es como si a la par de que pueden levantar roca, también pueden desaparecer hundiéndola y Ujú. cavan hacia el centro, como si cavaran hacia abajo. También observo a la civilización del Perú, a- se les entrega una de estas máquinas y ellos empiezan a subir y a subir y a subir piedras que transforman una planicie que estaba a nivel del mar en lo que es ahora Machu Picchu, Ujú. pero no fue tan organizado, sino más bien fue un cúmulo, como si ellos hubieran creado la montaña. Ujú. Observo una civilización en un continente que no encuentro actualmente, que se encontraría al lado de Australia. Es como una continuación, una segunda parte de Australia. Y lo que yo observo aquí es que creaban o tenían rodeada la isla de unas enormes figuras humanas que habían sido transportadas usando esta tecnología también. Ujú. Ok. Observa, por ejemplo, vamos a ir a los inicios de lo que conocemos, como son los Muilas y la Atlántida. Observa si estas tecnologías se conocían o no se conocían, porque si dices que en Egipto se usaban, la Atlántida y Egipto, bueno, son hasta cierto punto contemporáneos, pudiéramos decir. Fede. Bueno, cuando vos me decís que yo mire el tiempo, es como si yo veo que este tipo de transporte, que no necesariamente tiene que tener todo el artilugio de esa parte física, Ujú. porque lo hay de muchas formas y con otros tipos de materiales que en la Tierra no solemos ver, eh, ya existe en el universo. Ujú. Es como si fuera el transporte común, el transporte universal, digamos. Ujú. Y, y es algo que está incluso antes de que se manifieste el ADN humano en la Tierra, Ujú. porque ya vino de otros lugares y ya se utilizó ese tipo de medio para trasladarse. Lo que sucede es que en 1950 comienzan a darle una manifestación para que el humano desde su mente entienda ese tipo de vehículo como una cápsula en donde subirse. Es como si es una idea que el hombre mantiene como viaje, que sin el cuerpo, digamos, no se puede mover. Y en realidad eso en el universo no pasa. Hay muchas veces que hay otros cuerpos, como lo que veía Margarita, es como si fuera que hay
otra parte nuestra física también que se puede trasladar de una forma mucho más sencilla y sin prácticamente nada, solamente moviendo las moléculas de un lado a otro y volviendo. Ujú. Ok. Eh, este, este aparato, hay planos de este aparato porque Otis lo registró, por eso es que hay planos, pero después, pues como que todo desapareció, como que según esto ya nunca se hizo nada, ya no funcionó, ya no nada. Pero observa si hay eh, alguna entidad en la Tierra, y entidad estoy hablando como algún centro de investigación, algo que lo haya utilizado o que lo esté utilizando y que hayan mejorado, cambiado, reestructurado estos planos y este invento. Margarita. Bueno, yo veo que cuando entran por este portal que tiene esta forma de cono, no todos entran por la misma, digamos, como por la misma puerta, no es el mismo corredor donde ellos como seres entran, ellos van entrando por diferentes puntos, porque lo que vi era este cono tenía estos fragmentos, como estas divisiones, estas secciones, entonces van entrando, cada uno va sintiendo la afinidad de la energía, entra a la Tierra, pero este cono también tiene su opuesto, por eso es que va tomando la forma de un reloj de arena. Ujú, Entonces, el papel es importante, esta neblina que cubre la Tierra, porque es lo que la hace a ella más sutil. Cuando se pasa esta neblina o esta energía, la consistencia de la Tierra se siente más dura, más fuerte, más rígida. ¿Qué es lo que hacen estos seres cuando entran acá a la Tierra? Lo que hacen es dejar huellas para que esta energía pueda sentirse más sutil y esta neblina pueda descender a la superficie de la Tierra y la Tierra cambie de percepción, ujú. porque la sutileza de esa neblina hace que la sensación en la Tierra no es que sea más frágil, pero es diferente, no es tan pesada. Los cuerpos tendrían que cambiar, empezar a cambiar toda esta morfología para que puedan adaptarse a estas nuevas condiciones que pueda presentar la Tierra cuando esta energía pueda acoplarse a la condición de la Tierra. Lo que represento yo veo es como si representara la dualidad de Ujú. estar en espacios sutiles, que son las formas de los cuerpos de ellos, que son ondulantes, y las formas diferentes que nosotros estamos viviendo en este momento en la Tierra. Es más rígido. Observa ellos, bueno, hablando de Tesla y todos Sí, estos, Otis. eh, cómo van adaptándose, qué cambios van haciendo o qué van transformando para adaptarse a este lugar, a esta tierra y poder acceder a toda esa información que no la olvidan, sino que la toman, la bajan y la ponen en práctica. Nico. Mira, mm, mira, yo observo que es la misma tecnología, casi en 100%, pero no lo están haciendo de manera contemporánea. Yo observo, tal y como te lo decía anteriormente, que esta tecnología está conectada como a un tipo de cataclismo, porque observo que estas civilizaciones en continentes diferentes, hubo un punto en el que la misma violación a la gravedad planetaria hizo que fueran consumidos por unas enormes olas. ujú, De la misma forma, yo observo que después en la zona de lo que es Egipto, o por lo menos algo previo a Egipto, como una deambulación de una civilización similar, provocó a partir de la creación de distintas torres como un tipo de lluvia que duró mucho tiempo. También observo que una civilización que intentó crear como unos tipos como de salones utilizando vestigios de esta tecnología, provocaron varias explosiones de volcanes. Em, y la última vez que fue utilizada IRA fue cuando intentaron crear como unos tipos de carreteras enormes, como con túneles grandes, y esto provocó como un tipo de avalancha de lodo. Pero yo observo que esa tecnología, después de utilizarla varias ocasiones, crea este tipo de cataclismos. Por eso es que vuelvo a Tesla cuando él mencionaba que la humanidad no estaba lista, porque para usar la tecnología que sería de mucho como progreso,
tendría que ser excesivamente planeado qué es lo que se tiene que mover y cuándo. Y hay mucha ambición. Él veía la ambición, él veía que nadie entendería el peligro. Mm, ok, a ver, entonces algo que comentaste que se me hizo interesante. Fue utilizado, por ejemplo, en las culturas como en los egipcios, en los mayas, en los incas. Observa si ellos, porque desaparecieron las culturas, o sea, se fueron y no es que haya descendientes directos de esas culturas aparentemente, sino que muchas veces desaparecieron. Y por ejemplo, en la cultura tolteca hay, pues, hay piedras y hay cosas que se han descubierto que son escritas hasta en idioma sumerio, un idioma muy parecido al sumerio, pero es de la cultura tolteca que está aquí en México. Observa si ellos utilizaban este modo de comunicación y si lo usaban, para qué lo usaban y si eso fue lo que los hizo como, como cultura desaparecer por lo menos de este plano. Fede. Bueno, yo veo 20 de estas naves actualmente funcionando y unas 6 que están como averiadas o descompuestas o sin uso. Ujú, Veo que estas naves se usaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial, estuvieron muy activas y se utilizaron en otros momentos que la humanidad entera, o sea, como el común de la gente, digamos, percibió en algunos momentos, pero es como si rápidamente se desmintiera. Percibo estas entidades. Primero, Rusia, que tiene unas 3 naves, 2 en uso y una en desuso. Está Alemania, que tiene también unas flotas, creo que son como 2 las que veo por algún lado. Después Francia tiene también una. Veo una plataforma que está en la Antártida, que es como una plataforma, sí, porque veo como una plataforma congelada que tiene en un espacio la mayor cantidad de concentración de estas naves, que son como unas 6, 7 naves como en el mismo lugar. Después percibo que esas son de la ONU. Después percibo en México una nave, percibo en Brasil, y esos son como los puntos más importantes. Se me vino como imagen la tragedia de Hiroshima y Nagasaki en Japón con esa bomba nuclear que tiene relación con estas naves. Es como si una de estas naves hubiese largado eso en ese punto. ok, entonces no es como si fueron estos bombardeos norteamericanos que iban volando y que aventaron. Ok, entonces ahora observa, esas naves que están, estas flotillas de naves, ¿para qué son utilizadas y quiénes son los que tienen en este convenio de uso estas naves o estas máquinas y para qué? Margarita. Bueno, yo veo que los cuerpos de ellos son cuerpos que siguen manteniendo la sutileza porque energéticamente se les ve a ellos muy activos. Ellos tienen una capacidad, cuando tú me preguntabas que por qué ellos morían y por qué tenían esta forma, yo lo que veo es que sus cuerpos siguen siendo sutiles y siguen estando conectados con la información. Ellos la información no la pierden. Ahora ellos tienen como una especie de energía, que es un sensor que les mantiene activa la información. Veo que el ADN de ellos es diferente al ADN de un humano común, pero así fuerzas, digamos, opuestas quieran que ellos no dejen esa información, la información que ellos van sembrando en la tierra queda puesta. Ellos abren energéticamente caminos para que otros vengan.
Ujú. detrás de ellos y siga el planeta recibiendo información. Pero hay algo que siento y siento que esa es como la conformación de la Tierra. La Tierra tiene esa forma de, digamos, a través de estos seres para que ellos puedan entrar, puedan descender la información, puedan mantener la información, información la pueda recibir, digamos, el grueso del planeta y ellos sigan, digamos, en su camino. Pero en la transición que tú me decías, cómo se acoplan esos cuerpos, digamos, a la Tierra, Ujú. lo que yo veo es que sus cuerpos no dejan de ser tan sutiles, son mucho más livianos, como te decía. Entonces, la sensación que tienen ellos en la Tierra es diferente porque la visión no está tan limitada como la nuestra. La visión de ellos está mucho más abierta. La sensación es diferente porque sus cuerpos funcionan de una manera diferente. O sea que ellos son seres que están muy en el presente y no están conectados como con el tiempo, con el pasado. No veo que ellos tengan ese registro en el cuerpo de ellos. Ok, observa ellos eh, de dónde vienen, porque aparentemente por lo que dices es como si vinieran en esa vida en la que les toque venir con un propósito, con una forma de enseñar o de mostrar algo y se van y hacia dónde se van, ya dejaron esta semilla ahí prendida, esta parte ahí sembrada y qué pasa, hacia dónde van, hacia dónde se dirigen y cómo saben en qué momento venir y sembrar. Nico. Mira, Ira, a como yo observo, em, en cuestión a las civilizaciones que pueden habitar al mismo tiempo en el planeta en algún como diferente escenario de nuestro pasado, mentalmente o colectivamente no avanzan de la misma forma como nosotros creeríamos que avanzarían en este sistema actual en el que existimos. Es como si una civilización en algún punto del planeta pudiera avanzar tecnológicamente y ella proveer ayuda a civilizaciones que no quieren ese avance, sino más como en una índole espiritual o en una índole emocional. Yo lo que observo es la intervención de esta civilización atlante en muchas otras civilizaciones, prestando tecnología para que estas otras llevaran a cabo sus objetivos, como la creación de varios centros o la exploración del planeta y la obtención de la información. Yo observo que en el caso de los toltecas y varias civilizaciones que se encontraban en la zona de Mesoamérica, la utilizaron para la creación de ciertos como espacios, tanto afuera como adentro de la Tierra. La exploración de los volcanes del mundo es como si los toltecas tenían que tener la información de todos los volcanes y también como de ciertos como de estatutos que hacían que el transporte la tecnología antigravitacional, los llevara o los comenzara como a introducir a puertas que habitaban en otras dimensiones. Yo lo que observo es que en algún punto muchos de los habitantes de estas civilizaciones cruzaron esas puertas y ya no regresaron. Ujú. Ok, a ver, si existía toda esa tecnología, ¿en qué momento la humanidad se extravió? O sea, a lo que yo voy es, nos asombramos de ese tipo de tecnología, parece que no estamos preparados para ella, aunque ya hubiese existido. ¿En qué momento el hombre como que decidió parar y empezar como de nuevo, por decirlo así? Fede. Bueno, lo que veo de cómo se utiliza es como principalmente para cuestiones de movilización, sobre todo políticas y organizacionales del planeta Tierra. Lo que tienen estos vehículos es que las pocas personas que pueden utilizarlos o que están preparados de alguna forma para utilizarlos, se pueden mover muy rápidamente por todo el planiferio, por todo el planeta Tierra e incluso irse al exterior del planeta y viajar en cortos periodos de tiempo, haciendo que toda la información y todo sea mucho más rápido. Entonces acá hay varios personajes que utilizan esto y que a nosotros nos sorprende de alguna manera todo lo que
de lo que estas personas crecen o pueden ejecutar en tan poco tiempo, y es porque su movilidad en el tiempo se transforma al tener estos vehículos. Y una persona de estas, por ejemplo, puede ser Elon Musk, o también hay otros personajes como Putin y así otros políticos que tienen esa facilidad de reunirse. Por ejemplo, si hay uno que, por ejemplo, Putin se quiere mover a Brasil, a Japón o a donde sea, en 5 minutos va, realiza lo que tiene que realizar en el lugar, estando ahí, eh, hace lo que tiene que hacer y vuelve al punto. Es como que si, así como va, es como si fuera que la elasticidad de ese vehículo hiciera que se estire de nuevo al punto en donde salió. Esa es la particularidad. O sea, es como que veo que va y así como se estiró, vuelve rápido, ¿Y qué como un pasa? elástico. Ok, ¿y qué pasa con la memoria humana? Por ejemplo, ¿qué pasa con esos que viajan y hacen cosas y regresan y aparentemente no se movieron en el tiempo y luego parece que ya está todo resuelto? Como que dices, ¿qué Ujú. pasó? ¿Qué pasa ahí con la memoria humana y esto? Margarita. Bueno, yo veo que estos personajes entran a esta dimensión sutil de la Tierra y, pero yo los veo que ellos no tienen forma. Yo los veo a ellos que son rayos muy luminosos, y cuando ellos van entrando a este plano dimensional es cuando ellos van tomando una forma. Ellos toman esta forma, entran por este portal que es de entrada, hay otro portal que es de salida, Ujú. y hay una parte del cuerpo que se queda, digamos, en este aro, en esta energía sutil que rodea la Tierra, y hay otra parte que entra a la Tierra. Ujú. En el momento en que ellos desencarnan, su cuerpo vuelve y se integra, pero no es la forma en que hemos visto cuando una persona desencarna y tiene que pasar como por muchos planos de dolor, integrar y todas esas situaciones que a veces son complicadas para el alma humana. Yo veo que en el caso de estos personajes es mucho más sencillo, es mucho más rápido, es mucho, sí, es mucho más, se integra mucho más rápido estos dos seres que están en estas dos dimensiones, que es a la larga una. Pero cuando ellos mueren, ellos siguen recorriendo, ellos van caminando y van abriendo informaciones. Yo lo veo que ellos son como unos abrecaminos, porque en este plano dimensional hay muchos senderos y muchos corredores energéticos. Entonces ellos tienen esa capacidad de moverse en estas dimensiones sin tener un cuerpo energético como el nuestro. Claro, entonces cuando ellos entran a la Tierra, entran sin todas estas programaciones de dolor, de angustia, o sea, y entonces ellos como por ejemplo viven los dolores, las tristezas, las decepciones, o sea, observa por ejemplo cómo vivía Tesla esta misma situación y que su discípulo pues de alguna manera fue replicando. Mientras vas ahí, Nico, Mira, ¿me escuchas bien? sí. Mira, no solamente era una tecnología popular, era tan común que en algún punto de la distribución planetaria y la convivencia entre civilizaciones antiguas, era considerada hasta natural, Ujú. era muy utilizada. Esto mismo es la clave. La cuestión era como era tan globalmente conocida, a través de los cataclismos se fue mermando la conciencia del conocimiento de la misma hasta el punto en el que pudo haber una masa controlable que la recordaba y fue manipulada para olvidarla. O sea, hubo un momento en el que el mismo sesgo de lo que esa tecnología conlleva eh, limitó a aquellos que la recordaban, y de ahí empezó una manipulación, porque yo observo que como esta distribución social que comienza, tiene un engaño de tiempo, Ira, porque lo que nosotros entendemos como 2000 años, en realidad no sucedió hace más de 200 o 300 años, pero hay como una disociación en el sentido del conocimiento, y sobre todo en el sentido de la lectura de las capas tectónicas del planeta, porque de alguna forma todo fue alterado a partir de esta tecnología. Entonces lo que parece antiguo en realidad solamente está exageradamente fosilizado.
Ok, ¿cómo, por qué y para qué se hizo esta manipulación del tiempo? Hubo entonces como, vamos a decir, un reseteo de las culturas, hubo un reseteo de la mente humana. O sea, entonces todo lo que nos han dicho a lo largo del tiempo son mentiras. ¿Qué es lo que tú percibes con esta forma en la que nos han mentido acerca de también de nuestro propio tiempo? Fede. Fíjate que yo lo que voy percibiendo es que a la mente como tal no, no afecta, no le afecta. El punto acá es que hay como unas ciertas programaciones que tiene que ver con lo que decía Nico, que hay unas ciertas programaciones que mantienen como a la mente del humano disociado de este tipo de tecnología, que es natural e inherente a la forma en la que nuestra parte energética está vinculada al cuerpo físico. Y el punto es que si la tecnología esta saliera a la luz y de alguna forma cualquier humano accediera a esa manera, tomaría otro tipo de poder cada individuo, porque sería capaz de que ya no le mientan sobre lo que sucede en, por ejemplo, el Polo Norte, porque podría viajar él mismo y verlo, o no podría, o por ejemplo, es como que hay muchas cuestiones ocultas dentro del mismo planeta Tierra que se mantienen a través del olvido, de una capa del olvido, que es como esa programación que hace que nosotros no podamos usar este tipo de transporte, esta forma en la que el humano tiene capacidad de moverse. Entonces, cuando yo percibo a una persona que utiliza eso, es como si fuera que está naturalmente consciente de que quiere hacer una cosa y, por ejemplo, si yo, Federica, decido ir abrazarte un ratito en tu casa y volver acá donde estoy en Argentina, lo podría hacer y no tendría, digamos, una limitación física de la distancia. Sin embargo, en la forma esa del olvido, yo tengo como 30 horas de viaje de distancia hacia llegar allá. Me llama la atención esto que dices porque una declaración que dio precisamente Elon Musk, donde se hablaban, bueno, luego hablaremos de la conferencia que dieron en la NASA y todas las empresas, esas, bueno, pero Elon Musk decía, si hay algo que viene del exterior y que se mueve así, lo sabría yo. Y ahorita me toma sentido lo que él ha dicho, porque bueno, si él se mueve así de esta manera, pero quiero que observes esta capa del olvido que está en la Tierra, cómo se mantiene, o sea, no importa quién la haya puesto, sino cómo se ha mantenido. Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, yo veo que esta estructura que vi cuando empezamos la sesión les da a ellos una capacidad diferente, una forma y una percepción muy diferente de estar, digamos, en la Tierra, ya habitados con un cuerpo físico. También lo que estoy viendo es que hay una conexión permanente como con ese ser que no está, que digamos que está observando su estancia en la tierra, están como conectados a través de un cordón, algo como un lazo, un cordón umbilical. Pero también veo que ellos tienen esa capacidad de manifestarse en diferentes puntos de la tierra. Yo pudiera ver al señor Tesla y al señor Otis como si ellos estuvieran multiplicados, como si su energía estuviera multiplicada a la tierra y eso hace parte también de ese propósito de, es algo como que me llega como el despertar conciencias, como que al activar en la tierra una nueva energía que permita que la estancia del humano no sea tan densa, sino sea ligera como es la forma en que ellos, en la forma anatómica que ellos tienen, ¿no? Entonces, es una forma muy sutil. Yo sigo viendo algo que es muy sutil, que es algo muy agradable, pero
también estaba sintiendo cuando me preguntabas por Tesla, el cuerpo físico, hay una cierta incomodidad cuando él está en un cuerpo físico, porque se siente como aquí, sobre todo como una especie de dolor en la espalda, como si estuvieras en un cuerpo que no encajara perfectamente con su energía. Entonces, la parte física yo siento que sí sufre un poco y por eso tienden a ser personas relativamente como hurañas, solitarias y personas como muy metidas en ellos mismos. Pero sus campos energéticos, como son, digamos, en el caso con el señor Otis, son campos energéticos que son muy similares, no son campos que rozan o que chocan, sino que se integran y pueden habitar, digamos, energéticamente, digamos, en una cordialidad energética. O sea, son muy adaptables. Sí, para que no vayan a chocar como las informaciones. Ahora, esta rejilla, pues es una rejilla de adaptación, pero no es algo que se crea como protección, como digamos, a veces vemos que se crean muros energéticos a través del miedo, entonces las personas viven experiencias. No, son, son estructuras muy diferentes para poder, como te decía, poder habitar en la tierra. Ok, a ver, entonces busca esta parte que se queda en este cono esperando esta parte que viene a la Tierra para poder hablar con esta parte de don Tesla. Ujú. Nico, Sí, ¿me escuchas? sí. Mira, es algo bien extraño, Ira, porque sucede poco antes de la revolución, de lo que nosotros entendemos históricamente Ujú. como la revolución industrial. Todo lo previo a eso, a ese momento específico que entendemos como la historia, sucedía de una forma simultánea al mismo tiempo en que se desenvolvían muchas civilizaciones en el planeta. Yo lo que observo es que el último cataclismo fue una conjunción entre una lluvia y unas explosiones como de erupciones planetarias, lo que provocó que muriera una gran cantidad de la población y esto hizo que muchas civilizaciones huyeran a través de los portales, dejando diezmada a la población humana del 100% que habitaba a un 10 o 12% del total de lo que había, que fueron los que se quedaron y no se fueron a otras dimensiones. Lo que yo observo es que ese 10-12% se empezó a desenvolver en la zona de lo que es muy cerca de Rusia, creando unas ciudades que empezaron a como heredar sus formas a otras ciudades en el planeta, aún continuando como unas civilizaciones que se compartían a nivel global. Pero yo lo que observo, Ira, es que hay como un momento en donde se ataca a esta civilización que heredaba las ciudades, se destruye como su proceso y de un momento a otro se empiezan a distribuir informaciones que seccionaban al mundo en países, que seccionaban al mundo en monedas. Es como si esa transición se hubiera dado en 25 años Ujú, e inicia la historia como la entendemos a partir de la revolución industrial. Es ujú. como si la imprenta no se hubiera descubierto en una época posterior. Existía y fue utilizada como el método de domestificación, domestif- Domesticar. domesticación, eh, domesticaron. Y se imprimieron los libros religiosos, los libros del pensamiento, los libros de política, los libros de historia, y cambiaron toda la historia, porque la gente no dudaba de lo que se decía porque acababan de vivir cataclismos importantes y decían, pues quizás era verdad, y todo lo adjudicaban a eso hasta que los mismos libros fueron modificando el pensamiento del humano y creando la historia como la entendemos ahora. Por ejemplo, puedo observar que lo que entendemos como Edad Media era una distribución específica del planeta en donde la población se comportaba de esa forma, mas sin embargo no es un específico momento en el tiempo. mm. O sea, no es un específico momento en el tiempo, es como una forma de, vamos a decir, de comportamiento general. Y convivían, De un espacio en el planeta. claro, pero convivían muchas cosas en ese espacio y podían convivir varias culturas, varias formas con un solo idioma o se Y podían entender.
no siempre se entendían, pero Ajá. había un proceso energético de respeto en donde sí comprendían a la no interacción. Obviamente hubo interacciones, pero se hacía como en pequeñas cantidades. A ver, quiero que vayamos a ese tiempo y observes qué es lo que ves, qué es lo que hacías, si había vehículos, si no había vehículos, qué es cómo ves ese tiempo. Mientras vas ahí, Fede. Bueno, cuando yo percibo cómo se sostiene, lo que me lleva es como una, como si fuera un puñetazo hacia el lateral del lóbulo derecho del cerebro, a la altura del centro, como un poquito más adelante del oído. Y eso cuando uno entra a ese trauma, porque es como una memoria de que hace que el cuerpo sienta difícil el movimiento, que sienta que es siempre más lento de lo que en realidad es. A ver, Y ahí percibo grabaciones, que- como por ejemplo ujú, de memorias de siniestros, de accidentes. Por eso también continuamente se ven como ese tipo de noticias, ujú. ¿no? Y es como si eso reforzara y afirmara ese trauma. Es como un traumatismo, ¿no? En el cráneo y en la parte cerebral. Cuando eso pasa, es como si automáticamente se desequilibra el sentido del equilibrio que genera el oído medio, porque percibo como un pitido en el oído derecho, ¿no? Y hace que continuamente nos dé miedo el movimiento en rapidez, el movimiento como hacia otro espacio físico, el movimiento hacia algo desconocido. Y es como si está grabado ahí y se repite y se repite y se reafirma en la tierra como una manera de vivir dolores o sea, o vivir como traumas así de tragedias, de muertes y de cosas en el cuerpo físico por el movimiento, a ver. por el traslado. A ver, vamos a ir al momento en que ese shock y trauma energético es insertado en el humano. ¿Cuándo es insertado en el humano? Vamos a decir, por primera vez en esta forma en que nosotros estamos viviendo, vamos a decir, esta generación que está viva en la Tierra. Margarita, ¿lista? Sí, lista. Ok. Tesla, Sí, ¿qué tal? muy bien, muy complacido. Cuéntanos qué es lo que tú haces en este espacio en el cual en este momento yo habito. Físicamente, ¿eh? Mm. Bueno, habito en el espacio sutil, pero Ujú. también habito en la parte física. Y es importante habitar en estas dos secciones para poder estar observando cómo mi parte física se comporta en la tierra. No puedo entrar en totalidad porque entraría en el borrado de memoria Ujú. que le pasa a los humanos y para muchos como yo es importante que podamos estar permanentes en nosotros, O- sintiéndonos. ok, el borrado de memoria, ¿qué es lo que es, o sea, aparentemente bajo tu perspectiva? Desde mi perspectiva es lo que le pasa al humano permanentemente cuando entra a la tierra, se le borra la memoria y son implantadas imágenes y esas imágenes son proyectadas a lo largo de su vida o a lo largo de sus vidas. Muchas de ellas permanecen vigentes permanentemente en sus cuerpos y esto hace que ellos se confundan y pierdan realmente el horizonte y la perspectiva de lo que son ellos, pierden esa conexión sutil con sus cuerpos y sus cuerpos cambian porque son muchas, muchas imágenes las que rodean su cuerpo energético. ¿Cómo es
o cómo percibes tú que es el borrado de memoria para el humano encarnado? Es dolorosa en momentos, es pesada, porque las imágenes que se le proyectan al humano están permanentes y son presentes en él. Es algo que los encierra a ellos, que no pueden encontrar en ciertos momentos una salida a ciertas circunstancias de la vida, y cuando ellos no encuentran una salida se sienten acorralados en ellos mismos, se sienten atrapados y sus cuerpos van sintiéndose cada vez más y más y más densos y más conectados con la densidad de la tierra. La densidad de la tierra atrapa, porque la densidad hace que la percepción de ella sea diferente a la nuestra. Por eso es que el contacto está permanentemente en nosotros, como una sola unidad. Ujú. Entonces, ¿qué es em, lo que tú haces energéticamente para em, no vivir lo que la mayoría de los humanos vivimos aparentemente? Lo que pasa es que la estructura de mi cuerpo me permite hacer esto. La forma en que habito es diferente a la forma que habita el humano. Podemos movernos a través de la energía, pero nuestro movimiento es muy diferente porque no es un movimiento marcado por el tiempo, Ujú. es un movimiento circular que, que hace que no tengamos que vivir esas experiencias. En mí esa experiencia fue por un tiempo, y cuando ya salí de ese cuerpo físico volví a integrarme y sigo recorriendo las diferentes latitudes para poder llevar la información, em, una que es mi información y la otra información es de lo que yo he vivido en la tierra. Y esa información es importante porque esa información va creando formas de vivir en otros espacios para otros seres. Entonces el papel mío es importantísimo, por eso es que mi energía no se carga de la información de la tierra, yo simplemente puedo viajar sin sentir esos golpes en mi cuerpo. Ok, y en estos viajes que haces, ¿hacia dónde vas? ¿Y cómo sabes hasta dónde dar a una cultura o hasta dónde no dar o hasta dónde dejar la semilla para que otro venga y pues coseche lo que ya se sembró? Bueno, el viaje es hacia otros planetas que son muy parecidos a la Tierra, planetas que necesitan de esta sutileza para poder habitar de una forma no tan traumática. La información se deja, la información queda guardada y la información se va moviendo y va circulando. Entonces, me preguntas que cuál planeta. Esto ya es algo que es una atracción que se siente. Es algo que no es premeditado, simplemente el movimiento está ahí presente, el movimiento se da y se deja puesto, pero no se deja implantado en la tierra, porque cuando en la tierra algo se implanta, queda grabado en ella. Esa energía es mucho más sutil, esa energía la pueden bajar cualquiera de ustedes. Simplemente es permitir que ella pueda acoplarse a la anatomía de sus cuerpos. Los cuerpos más sutiles tienen la capacidad de conectar con esa información. En mi forma muy particular de pensar, siempre he creído que este momento presente siempre ya estuvo, que en algún momento todo ya está resuelto. Y si todo ya está resuelto,
¿Qué pasa en este momento real de la Tierra? ¿Cómo lo percibes tú? Todo es, desde la visión, todo ya está. No hay nada que esté en el pasado ni esté en el futuro. Todo es una manifestación que se da en un presente. Pero no es un presente como se percibe en la tierra, Claro. es algo más de sensación, es algo más liviano y es algo más fácil de sentir y de habitar. Tú puedes estar simultáneamente en cualquier momento, puedes estar habitando cualquier parte tuya, pero esas partes están presentes en ti, no están en fragmentos como las siente el humano, que se siente partido en diferentes líneas de tiempo. Eso no pasa. Todo está en una misma energía, todo se está manifestando en una energía y esa energía tiene la capacidad de moverse a través del tiempo. Es una forma de comunicación y esa forma de comunicación está ahí latente, está latente en cada ser que habita el universo. Hay que sentirla, hay que conectar con esa energía para que esa energía no se sienta como algo que está más allá o algo que fue o algo que viene. No es así, todo está puesto. O sea, todo este presente está viviendo al mismo tiempo en todas las dimensiones, en todos los espacios, pero al final nosotros nos segmentamos de acuerdo a lo que nuestra mente chiquitita y nuestro cuerpo limitado nos permiten sentir. Porque lo que realmente segmenta es la identificación. Ah, ok. Cuando te identificas con algo, inmediatamente pierdes esa capacidad sutil de manifestarte, porque siempre te estás manifestando. No es algo que no es algo que esté limitado en el nacimiento y en la muerte, simplemente es un estado permanente del ser, donde el cuerpo no juega un papel importante. Esto es más allá, es una energía que siempre está en constante movimiento y en constante manifestación. Entonces los viajes no se dan como en la parte humana se siente, como que tengo que viajar y desplazarme. Aquí no hay necesidad de desplazarse, porque en el todo está todo, Perfecto. ¿Algo más que nos quieras decir? ¿no? Ha sido un gusto compartir con ustedes. Igualmente. Margarita, desconecta. Desconecta, Margarita. ¿Lista? Bien. Descansa, Nico. Ira, ¿me escuchas? ¿Sí, sí? Lo que yo observo, Ira, y como te lo había comentado, cada cataclismo que sucedía iba mermando la memoria de la humanidad. Ujú. Previo a lo que ahora hemos visto en esta sesión como un reseteo, yo observo las secciones del planeta con la característica de que ya no eran tan globalmente conectados, salvo por aquellas personas que encontraban estos espacios energéticos y podían como transportarse a otros lugares. Pero, por ejemplo, yo observo esta zona en donde se interpreta lo que conocemos como la época del tiempo, que es la Edad Media, que estaría ubicada en todo lo que es Europa. Es una civilización que se basaba en la piedra para entender sus procesos y a través de la piedra, por eso tanta referencia religiosa a la Ujú. piedra, porque a través de la piedra ellos comprendían eh, sus metáforas, la espada en la piedra angular, todo esto. Y por ejemplo, observo esta sección del planeta en donde sucede esto y al mismo tiempo estoy observando cómo en las zonas más hacia el sur de Asia se encuentran estas tecnologías de los vimanas al mismo tiempo sucediendo en la misma distancia con otro tipo de pensamiento y con otro tipo de procesos. Y de la misma forma observo, por ejemplo, a unos habitantes en las zonas de la isla de Hawái Ujú. que se manejan en su propio proceso natural y de frente a ellos la civilización azteca, alguna parte de la civilización maya. Observo una zona de Australia en donde hay una civilización con muchos desiertos,
Lo que no observo son transportes físicos que se muevan alrededor del planeta. Por eso es que los anonimatos, en el sentido de la historia, no se conocían tanto entre ellos, pero sí había comunicación y tenía que ver con el sistema energético. Ok, en esta forma en que convivían diferentes culturas, vamos a decir, por ejemplo, en Europa convivían nada más con puras razas, vamos a decirlo así, eh, similares, por ejemplo, no había chinos o no había mestizos o no había otro tipo de culturas o de razas que convivieran en esa época, que fueran distintas o diferentes. También en otras, por ejemplo, en América no había otro tipo de culturas, o sí había y se respetaban, o no había gente más alta, por ejemplo, como los tartarios, que eran mucho más altos. Esta teoría que hay de los gigantes, esta teoría también que hay de los enanos, esta teoría que hay de los intraterrenos, o sea, todo esto se convivía, no se convivía, cómo se sabe, qué no se sabe. Fede. Bueno, yo voy a ir de más actual hacia atrás, Ujú, porque hay varios puntos que fueron causantes de borrados de memoria en distintos aspectos que hacen que el humano vaya perdiendo cada vez más la capacidad de conocer esas formas de traslado y de movimiento de sí mismo. ujú, Un punto es el 2020, que es el acontecimiento más reciente. ujú, Otro punto, la década del 90 con la aparición de la informática, eh, principalmente de los ordenadores. ujú, Em, Otro punto em, importante, también percibo lo que percibió Nico, la revolución industrial como un punto importante, y ahí es como el quiebre, o sea, la bisagra más fuerte que tuvo de olvido. Es como que si a partir de ese punto lo que sucede con la revolución industrial, que permite la comunicación, o sea, que permite como el traslado de distintos productos o de distintas cosas a distintos lugares del mundo, y hacen como cruces comerciales, va haciendo que también el consumo de las ideas y de las creencias sea diferente. Por eso también, y anterior a eso, lo que percibo es la creación de la imprenta y el momento de la primera impresión a nivel global, que es la Biblia de 42 líneas de Gutenberg. Ahí comienza un punto en el que la información para la gente comienza a ser de dominio público, y es cuando comienzan los primeros borrados fuertes, porque se instalan otro tipo de creencias, y es cuando esa parte del cerebro se va como hundiendo en una especie de hematoma sí, como una herida, un golpe fuerte, un hematoma que va aislando ese lugar del cerebro y va desconfigurando el sistema de la hormona de la glándula tiroides. Y eso hace que el humano comience cada vez más a no entender el tiempo de su propia existencia. Y ahí es cuando no hay una relación entre todos esos espacios históricos y el punto en el que estamos ahora. observa estas, porque debe de haber escritos, debe de haber cosas que pues se hicieron en esas épocas. ¿Dónde están guardados? ¿Quién los ha movido? O sea, ¿dónde hay esta parte escondida que, bueno, después fue manipulada por la misma sociedad que ahora pues gobierna esta realidad? Margarita, ¿cómo te sentiste? Pues muy bien, y quedé con una sensación en mi cuerpo muy sutil,
el movimiento de la energía aquí en mi cuerpo es diferente, es un movimiento palpitante, pero llama mi atención que esa energía que veía alrededor de la Tierra es una energía que tenemos nosotros porque es una energía neutra, es una energía que no, em, como que no tiene, pareciese como una energía virgen. Ujú. Entonces, cuando la siento alrededor de mi cuerpo, que es una energía que está, es como de, no sé si es como de manifestación, es una energía que compone un todo, pero cuando empiezo a conectar con mi energía mental y con mi energía emocional, y empiezo a conectar con mi cuerpo, ahí es cuando yo veo, me veo por segmentos. Entonces siento mi cuerpo físico, pero siento mi cuerpo mental, siento mi cuerpo emocional, pero veo cómo esa energía se aleja. No se puede integrar con la energía, con esta energía que tenemos nosotros. Entonces, cuando siento esa energía neutra o esa energía virgen, hay una sensación como de no pensamiento, como es tan agradable porque siento que floto y me siento como, no sé, me siento tan increíble y tan expandida. Observa qué es lo que no permite que esta energía neutra, que aparentemente nos puede guiar o llevar a manifestar mucho más en este campo físico, Sí. qué es lo que no permite que se lleve a su total asimilación en el cuerpo humano. Nico. Ira, Ujú. ¿me escuchas? Sí, sí. Fíjate que esas uniones que había entre civilizaciones es lo que ahora nosotros vemos en los libros como aquellos viajes enormes o exploraciones a distante que muchas culturas revelan en su historia. Yo lo que observo es que cuando se mezclaban, aunque se mezclaban en algunas ocasiones en el sentido únicamente de información, en otras inyectaban presencias en los folclores de unas y otras civilizaciones, ya sea en algunos siendo los dioses de otros, o siendo los demonios de otros, o siendo como el avance de otros. Lo que sí puedo percibir es que las humanidades se entendían energéticamente en procesos en los cuales respetaban cada quien lo que vivía. Era como si al observarse, quizás por eso es que actualmente se mencionan como características como grandes o pequeños, gigantes o enanos, que hacen referencia a diferencias humanas, pero en realidad lo que yo observo es que todo era energético. Estas diferencias que ahora vemos y que las vemos como características físicas, en realidad ellos solamente las sentían a nivel energético y eso hacía que se seccionaran y que respetaran sus límites. Pero como te digo, muchas veces se interpretaban entre las unas y las otras como sus propios dioses o demonios las unas y las otras. Ok. Fede. Bueno, ahí como que hay un montón de escritos de distintos personajes que sí conocemos, como Leonardo da Vinci, como Aristóteles, Platón, un montón de filósofos de otras épocas de la antigüedad, que dejaron mucho más de lo que nosotros sabemos realmente que dejaron. Ujú. Y percibo estos manuscritos y formas también manuscritas de otros personajes que desconocemos, em, que están en una especie de búnker que es como si fuera un arca de antigüedades que está submarino como en un punto del Atlántico, em, como si fuera enfrente a la altura entre Inglaterra y como si fuera Canadá, Estados Unidos, esa Ujú. zona como en un punto ahí del Atlántico, en ese hemisferio norte. Entonces al estar todo congelado, es como si fuera que está bien oculto, como un cofre. Mm, ok. Margarita. Bueno, yo veo que en parte son el campo áurico, porque el campo áurico, incluido por supuesto la parte física, es más pesada, tiene otro color. El campo áurico, si tú lo ves por fuera, por las experiencias
y la conexión, digamos, con las experiencias de la tierra hacen que el cuerpo tenga unas protuberancias. Yo veo que el cuerpo tiende a tener ciertas morfologías que están muy conectadas como te decía, con las experiencias. Me llegan muchas veces como conflictos, como ciertas situaciones complicadas y todas esas situaciones conflictivas y todo eso endurecen el campo áurico. Entonces, este campo áurico va perdiendo brillo y el cuerpo físico se va sintiendo más tenso y esta energía virgen, llamémosla virgen, así te acompañe permanentemente, no es compatible. En ciertos momentos la energía se repele, pero, pero, pero está ahí siempre. No es que esa energía se vaya, sino que está ahí, viaja contigo. Y hay momentos en que ella puede como entrar, hay ciertos momentos importantes en que el humano está en esa apertura o su energía está como más brillante y ella puede, y hay momentos en que la energía sale y se repele por la misma composición energética y por los cuerpos y por las, digamos, y por las cualidades que tiene, digamos, el campo áurico en el humano, en su anatomía. Ok, muy bien. Entonces quiero que observen los tres qué es lo que en realidad está pasando con todas las tecnologías que aparentemente existen y no conocemos. ¿Qué es lo que realmente está manifestándose ahorita para el entendimiento de la humanidad que está en este tiempo y que ven que es que se está manifestando con la misma forma en que están presentándose las cosas en estos momentos? Nicolás. Yo lo que observo, Ira, es toda una pantomima para ir soltando esta tecnología de poco a poco y yo observo que lo van a hacer a través de culpar a la inteligencia artificial. Es como si están planeando que la inteligencia artificial, que ya no es tan artificial y que sobre todo no es nada nueva, parezca como que revoluciona un tipo de pensamiento tecnológico que hará que la tecnología avance o dé un brinco importante, pero en realidad solamente es una pantomima porque todas esas tecnologías ya existen, pero no pueden o no quieren soltarlas a nivel humano en un sentido inmediato, sino lo quieren hacer a través de un proceso de tiempo en donde el humano llegue incluso a venerar la tecnología y todo a través de la inteligencia artificial. Ok, Fede. Agregado a lo que dice Nico, porque veo parecido, es como si esta pantomima o esta forma de ir seccionando y dando de migajas cosas al humano hace que la permanencia de los poderes se mantenga en los que sí conocen en plenitud y manejan esta tecnología hace mucho más tiempo que nosotros, pudiendo ellos sacar provecho tanto político como financiero de estas cosas que son inherentes y naturales a todos los humanos. Ok, Margarita. Bueno, yo veo que tu pregunta me lleva a la dimensión de la Tierra y esa Ujú. dimensión de la Tierra está conectada con la Matrix, pero la Matrix cambia porque las dimensiones cambian también las estructuras. Ellas también son cambiantes porque son energía. Yo lo que veo es que esta Matrix empieza a agruparse y al agruparse va tomando formas piramidales en la Tierra, alrededor de la Tierra. Pero yo lo que veo es el cambio, es un cambio que va sufriendo, porque si digamos nos fuéramos a otras dimensiones diferentes, también esas dimensiones están sufriendo cambios. Entonces todo cambia en la Tierra, en las dimensiones, por eso es que nosotros también estamos cambiando. Ujú. Ok, muy bien. Vamos a desconectar de todo y de todos. Vamos a volver y respiran profundo, desconectan de todo. Y empiezan a sentir su cuerpo ligero. Sienten sus piernas, sienten sus brazos, sienten su cuerpo. Respiran y a su ritmo cada uno va regresando.
Nico, ¿cómo te fue? Bien, mucho brinco en el tiempo, Sí, ¿verdad? pero que Margarita, no hay tiempo. que no hay tiempo. Me Margarita, siento, la verdad, me siento maravillosamente manifestadora. perfecto. Fede, Muy interesante ver que en realidad el tiempo se maneja de una forma muy distinta a la que teníamos claro, gestada. claro. Por eso cada uno maneja el tiempo de diferente forma, Ujú, ¿sí? Por eso eso de congela el tiempo, no, porque no funciona así, no puede. no se puede. Ujú. Pero bueno, vamos a cortar la grabación. Gracias, chicos, y gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Y seguimos aquí, escríbanme a mi correo info@iracemahipnosis.com. Seguimos aquí, un abrazo y cortamos la grabación. Bye. Bye bye.